Esto lo utilizo para protegerme de los demonios que me ha dicho el párroco que están dentro de mí. Me lo pongo así y los demonios me salen. Y ahora me siento muchísimo mejor, no tengo nada dentro de mí. Está muy bien todo. Me encuentro muy feliz. Esto me protege, protección. Vale 15.000 euros. Os la podéis llevar a casa. Si no os entran los demonios y luego me lloraréis, ¿eh? Pero es mejor pagar que sufrir, recordarlo siempre. 15.000 euros. Os la ponéis así y os curáis totalmente. Además huele a cenizas de huesos de santo. Es espectacular. Os protege de los demonios. Llamar al número que aparecerá en la pantalla o que os aparecerá en la mente porque así Jesús lo desea. Pagar el precio que se os pide y estaréis protegidos. Si no pagáis, seréis unos pecadores. Protección, protección. Contra los demonios. ¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de un libro que trata sobre corrupción, religión, corrupción en la religión, brujería, demonios, exorcismos, juicios inquisitivos, inquisición, párrocos, cardenales, reyes, poder, política, odio visceral, egoísmo, tacañería, bueno, lo mejor de cada casa. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Venga, vamos allá. Let's read about it. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse, darle al like si os ha gustado y a la campanita para que os avise cuando subo el nuevo video. Y recordad que en la cajita de la descripción tenéis mi Instagram, mi canal de Twitch y también mi TikTok donde hago el payaso. Oh yeah. Bueno, bonito y barato. Barato porque lo compré de segunda mano. Hoy vamos a hablar de un libro extraño, por lo menos a mí me ha parecido extraño porque no era lo que esperaba. No tiene sinopsis, cosa que últimamente agradezco, ¿no? A llevarme sorpresas con los libros sin saber de qué van. Hoy vamos a hablar de Los demonios de Loudun, de Aldous Huxley. Aquí tenéis, la portada me gusta mucho. Este libro es de tapa dura, está muy bien conservado, la verdad. Y tiene un total de 345 paginitas. Es bastante... Lo que pasa es que la letra es pequeñita, por lo menos en esta edición, ¿vale? Ya la puedes observar aquí. Y es del famoso autor de Un Mundo Feliz. Por eso me atrajo y por eso lo compré. Realmente, ¿no? De segunda mano. Dije, a ver qué más ha escrito este autor que es tan famoso y que solo se leen quizá una o dos novelas suyas o dos libros suyos. Pues la verdad es que no era lo que me esperaba. No era lo que me esperaba. No es una novela. Quizá es más bien un acto histórico novelado, relatado de una manera un poquito más narrativa que ensayística, pero realmente Aldous Huxley aquí trabaja un hecho histórico, ¿no? Que no sé si ocurrió tal como lo describe aquí, la verdad es que no lo he investigado, pero que es realmente interesante y que él lo novela o lo relata, ¿no? Le pone un poquito más de descripciones, un poquito más de pensamiento introspectivo de algunos protagonistas de este hecho histórico. Esto lo hace muy bien, ¿vale? Porque así lo condimenta con un poquito de narrativa y hace que el libro no sea pesado o por lo menos no tenga características puramente ensayísticas, ¿no? De el hecho de estudiar un hecho, simplemente ver cuáles son las causas, las consecuencias, qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los buenos, los malos, etcétera, 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 ¿no? ¿De qué va Los demonios de Loudun? ¿De qué trata? Pues estamos en Francia y estamos en el pueblico de Loudun y llega el párroco que se llama Grandier, llega un párroco que es franciscano, llega al pueblecico de Loudun y dice, pues vamos a ver qué hacemos aquí. ¿Qué hace? Pues hace de todo menos bueno. Realmente se empieza a liar con esta, con la otra, con la esposa de no sé quién, con la esposa de un procurador, bueno, incluso se mete en las altas esferas, bueno, hace de todo menos bueno realmente. Además de, practicar una especie de religión franciscana, pero que sus tesis van más hacia realizar todo lo que deseamos en la tierra porque ya nos perdonaremos en el cielo, algo así, ¿no? El libro habla mucho de la religión, de lo que significa la espiritualidad, ¿no? Es muy interesante en ese aspecto. También nos cuenta las diferencias entre franciscanos, entre hugonotes, entre católicos, entre protestantes, ¿no? Y vemos diferentes maneras de entender y maneras de teorizar la religión, en este caso judeocristiana, ¿no? Y tenemos a este párroco Grandier que se mete en líos de faldas
y que molesta a unos cuantos personajes importantes de ese pueblo, ¿no? A un juez, a un procurador, a varios terratenientes, a ciertos marqueses, y pues estos deciden ir a por él, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues intentando primero acusarle de que es mal párroco, porque realiza ciertas afrentas y pecados, y después por medio de los demonios, por medio de la brujería, acusándole de hechicería, ¿vale? Esto es muy importante. Mediante esta acusación nosotros vemos cómo actúa el poder y cómo usa la religión, o cómo el poder es la religión en sí misma, y cómo actúa, y cómo el párroco también tiene sus amigos y a veces sale bien parado de las acusaciones que le van haciendo, y cómo los otros a veces tienen otros amigos que acusan y que consiguen pues pillar, que consiguen acusar a Grandier de hechos que no ha completado, ¿no? Que no ha realizado, ¿no? Esto es muy importante entenderlo. Y nos relata Huxley en medio de ¿cómo decirlo? En medio de la espiritualidad que vamos viendo, de las diferencias entre las diferentes religiones, nos encontramos con un relato de unos hechos históricos que realmente están diciendo todo lo contrario, ¿no? Que están llenos de pecados, que están llenos de poder, de egoísmo, de egos, de dinero, que es muy importante, de relaciones de poder, todo eso, ¿no? Y vemos cómo el plano espiritual se diferencia de lo que realmente, se me ha caído el libro, de lo que realmente ocurre en el plano terrenal, ¿no? Es muy interesante el libro. Después aparece un monasterio con unas monjas que son las que son exorcizadas, las que son las víctimas pues de esta tropelía que le hacen a Grandier, porque a Grandier lo acusan de ser hechicero y de haber metido demonios en unas monjas que son ursulinas, si no me equivoco, y pues esas monjas sufren de histeria, de diferentes enfermedades o trastornos mentales que nosotros sabríamos muy bien diagnosticar hoy, pero que en su momento pues se diagnosticaban como posesiones. Entonces le acusan a Grandier de hechicero, no puede salir absuelto por mucho que pida ayuda a sus compañeros y algunas compañeras de las altas esferas, y al final pues es acusado y es castigado con la muerte, que es como termina la vida de este señor. Pero el libro no acaba ahí, sino que seguimos a una de las monjas, a la madre superiora de las Ursunilas, que no me acuerdo si se llamaba Juana, no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba Juana, llamémosle Juana. Y seguimos como esta mujer, después de haber sido desposeída de sus demonios, de grandes demonios como Asmodeo, como Belcebú, como Leviatán, también lo tiene dentro, tiene múltiples demonios dentro, se convierte en una especie de santa. Y van muchísimas personas a peregrinar para que ella les bendiga, ¿no? Y también seguimos esta historia de esta monja que pasó de ser madre superiora a convertirse en santa, y vemos cómo también la religión sirve como reclamo turístico en este aspecto, porque también se gana dinero por este lado, ¿no? El libro es el cuento de un hecho histórico, un relato de un hecho histórico, porque se nos dan impresiones que no se pueden conocer, porque no existirá, al menos que no sea por boca del propio protagonista de ese hecho. Se pone sentimientos en los personajes que no se puede saber si los tenían o no a la hora de actuar, porque o lo dejaron ellos escrito o no se puede saber, ¿no? Pues es el relato de un hecho histórico muy interesante, donde hay cierta sátira, pero también hay cierto conocimiento de las diferentes religiones que existían, por lo menos en la Francia de Richelieu, que también aparece. No sé si era el cardenal Richelieu, que tenía a Luis XIII, si no me equivoco, así. ¿Vale? Lo controlaba así. Y es muy, muy, muy interesante ver las diferencias de las religiones, las hostias que se daban entre ellos. Hugonotes se odiaban con no sé quién, los católicos se odiaban a no sé cuántos, las ursulinas a su rollo, los franciscanos tenían diferentes movidas en la cabeza y hacían diferentes cosas, unos se metían en el poder, otros no. Todo esto queda muy bien plasmado y lo explica muy bien Aldous Huxley. Además de explicarnos las diferencias, como he dicho antes, en cómo entender la espiritualidad, ¿no? Y también vemos la corrupción real que existe, la terrenal, entre aquellos que predican, pero no predican con el ejemplo, sino que predican de boca, pero sus actos dicen todo lo contrario. ¿Es un libro que recomiendo? Sí,
si sabéis a lo que vais, no como yo, que a mí me ha gustado, pero a mí porque me gustan este tipo de libros. Pero si de repente vais con la mentalidad de que es una novela, pues al final os podéis dar contra un muro y como no era lo que os esperabais, os puede resultar incluso pesado. Si os interesan estos temas, está muy bien. Está muy bien, y creo que está muy bien escrito, porque ya digo, es un acto histórico, es un hecho histórico, pero muy bien relatado, ¿no? Parece más bien como la explicación, como que alguien te está contando esa historia, ¿no? No como si fuese un ensayo en el cual hay un cierto tipo de academicismo, ¿no? En este aspecto no lo hay. Me ha gustado mucho. Es un libro extraño, si vas como yo de nuevas, pero si ya sabes de lo que va, pues seguramente te parezca interesante. Y sí que lo recomiendo para las personas que les interesen estos temas. Con esto terminamos, y lo voy a coger. Los demonios de Loudun, Aldous Huxley, muy interesante y recomendable para quien le guste estos temas. Pues ya estaría, amigos y amigas. Como siempre, os mando millones de besos brujeriles. Os mando demonios para que os posean. ¡Qué malvado soy! Y como siempre, espero que os encontréis estupendamente. Nos vemos en siguientes videos. Chao, chao.